Señor, gracias porque en tu gran bondad nos permites tener acceso a tu palabra. Sabemos que es tu consejo, tu consuelo. Sabemos que tu palabra es la manera en la que tú puedes transformarnos. Danos oídos para oír tu voz, danos fe para escuchar y obedecer lo que tú quieras decirnos, y glorifícate haciendo en nosotros esta obra. En el nombre de Jesús, amén. Segunda de Timoteo capítulo 4. Sabemos que Segunda de Timoteo es una carta que Pablo está escribiendo a este joven pastor, Timoteo. Timoteo es pastor en Éfeso y Pablo la escribe esta carta desde un calabozo en Roma. Pablo está en Roma, sabe, consciente de que va a morir pronto, y aún así escribe esta carta llena de esperanza, pero también escribe esta carta con una especie de urgencia de recordarle a Timoteo las cosas que son importantes. Qué curioso que esta carta, que es la última que Pablo, son las últimas palabras de Pablo, no es muy larga. No es que Pablo tiene que recordarle 1000 cosas, son solo 4 capítulos. Esta carta la lees en unos minutos. Pero son las cosas importantes que Pablo quiere recordarle a Timoteo antes de él ser llamado a la presencia del Señor. Y hoy vamos al capítulo 4, pero recuerda que los capítulos y versículos fueron añadidos mucho tiempo después. No son parte del texto bíblico, son útiles, pero no son parte del texto bíblico, porque nos dan la impresión de que, pues como en un libro, ¿no? En un libro cambias de capítulo y hay una nueva escena. Aquí no hay una nueva escena. El capítulo 4, por extraño que suene, es la continuación del capítulo 3. En realidad es la misma idea que Pablo ha venido expresándole a Timoteo. Por eso es necesario que nos regresemos un poquito. Regresa conmigo al capítulo 3, al versículo 16. Pablo le estaba hablando de la importancia de permanecer en la palabra, porque dice que toda la escritura, 3:16, toda la escritura, la Biblia, es inspirada por Dios. Y la semana pasada decíamos que inspirada por Dios no quiere decir que Dios inspiró a los autores nada más. Los autores fueron inspirados por Dios, sí, Dios los movió a escribir, pero no solo los autores, sino que la misma palabra es inspirada. Literalmente es el aliento de Dios. La escritura es la palabra de Dios, el aliento de Dios. Y por eso dice que es útil para 4 cosas, ¿te acuerdas? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. La palabra de Dios puede hacer eso porque es el aliento de Dios. ¿Con qué propósito? A fin de que el hombre de Dios, la palabra hombre no es masculino ahí, sino es el antropos, el ser humano, digamos, la persona de Dios. Dices, el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto es lo que la palabra de Dios puede hacer. Y por eso, capítulo 4, en esta misma idea, le dice ahora: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Si la palabra puede hacer todo esto en la vida de una persona, pues ¿qué es lo que tienes que hacer? Predicarla. Timoteo, tú predica la palabra. Ahora, hay muchas otras cosas que está diciendo acá y vamos a ir poco a poco. Capítulo 4, versículo 1 comienza diciendo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Encarecer es poner cara a cara. Cuando dice te encarezco, es como te estoy poniendo no delante de mí. Esto que te pido no es delante de mí. Pablo sabe, yo me voy a morir, yo no voy a estar acá. Yo no voy a estar aquí para controlar si lo haces o no. Te estoy poniendo cara a cara con Dios. Esto es delante de Dios. Delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y dice que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Cristo va a juzgar a vivos y a muertos. Hay un juicio que Jesús va a hacer a todos, los que estén vivos cuando Él regrese y los que hayan muerto. Déjame recordarte algunas cosas acerca de este juicio. ¿Alguna vez has oído esta frase: en la vida lo único seguro es la muerte? Pues no,
Porque dice Pablo que no todos moriremos. Algunos, cuando el Señor Jesús venga, los que estén vivos y sean creyentes, serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. No van a morir. Tampoco, por ejemplo, murió Elías. Elías fue arrebatado al cielo. O sea, no todos han muerto. Entonces, lo único seguro no es la muerte, lo único seguro es el juicio. Porque Cristo va a juzgar a todos. Todos estaremos juzgados por el Señor, pero no todos seremos juzgados de la misma manera. Déjame explicarte. Por un lado estamos los creyentes, aquellos que hemos creído el Evangelio, que por gracia de Dios, al escuchar el Evangelio, hemos recibido el Evangelio en nuestro corazón y hemos pasado de muerte a vida. Los que hemos creído, los creyentes, ya fuimos juzgados en Cristo. Es decir, cuando eres creyente, tú lo que piensas es: soy pecador, mi pecado merece la muerte porque el pecado es una mancha en la santidad de Dios, por tanto merece la muerte. Pero Cristo murió por mí, pagó eso. En un sentido, fui juzgado, encontrado culpable y condenado en la cruz en Cristo. Entonces ese juicio tú y yo ya lo vivimos. Por fe ya fuimos juzgados. Pero hay otro juicio en el que tú y yo como creyentes estaremos. La Biblia le llama a ese segundo juicio el tribunal de Cristo. En griego la palabra tribunal es bema y hace referencia como una gradita, como un podium, como donde se entregaban las medallas en los Juegos Olímpicos, una cosa así. Estaremos delante del tribunal de Cristo. Pablo a los Corintios les explica que este juicio ante el tribunal de Cristo es un juicio no para salvación, sino para recompensa. Todos los que estemos ahí seremos salvos. Ya fuimos juzgados en la cruz, ya somos salvos, pero ahora seremos recompensados según lo que hayamos hecho mientras estábamos en este tiempo y en esta vida. O sea, sí cuenta cómo vivimos. A veces pensamos, es por gracia, no pasa nada. La salvación es por gracia, pero una vez salvo, todo lo que haces sí cuenta, sí vale. Y habrá personas que habrán edificado tanto para el Señor que recibirán gran recompensa. Y habrá otros que sí fueron salvos, pero se conformaron con eso y recibirán poca recompensa. ¿Serán salvos? Sí. Pablo dice a los Corintios, pero es como alguien sale en su casa, se incendia su casa. Imagínate que estás en tu casa, se prende fuego la casa. ¿Qué haces? Pues sales con lo que traes puesto. Ni modo que te pongas a escoger. No, sales así con lo que traes puesto. Hay gente que será salva así, con lo que trae puesto, mientras que habrá otros que serán salvos y tendrán su ajuar, tendrán sus cosas, tendrás un montón de cosas. ¿Para qué? Pues probablemente para poner a los pies del Señor. ¿Para qué más querrías algo? Sino para adorarle. Entonces hay un juicio en la cruz. Los que hemos creído somos juzgados en la cruz y enfrentaremos este otro segundo juicio, el tribunal de Cristo, donde seremos recompensados o sufriremos pérdida, pero seremos salvos. Dice Pablo, aunque así como por fuego, así como si hubiéramos salido del fuego, pero seremos salvos. Los que no son creyentes enfrentarán otro juicio. En Apocalipsis 20, Juan nos narra de lo que él le llama el juicio del gran trono blanco. ¿Qué es el juicio del gran trono blanco? Es un juicio. Es un juicio en el que todos van a comparecer. Y solo se va a revisar una cosa: ¿estás en el libro de la vida? ¿Sí o no? Los que estén en el libro, su nombre en el libro de la vida, entrarán a cielos nuevos y tierra nueva. Los que no estén en el libro de la vida serán arrojados al lago de fuego, donde estarán por toda la eternidad. Entonces, sí, todos seremos juzgados. Y Pablo le dice esto a Timoteo porque lo que tú hagas va a contar. No delante de mí, pues yo me voy a morir, pero sí delante de Dios. Así que te encarezco delante de Dios y delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y Pablo está pensando que Cristo va a regresar pronto. Su manifestación es cuando le veamos. Su reino es cuando Él venga a instaurar su reino aquí en la tierra. En el momento en que Él regrese, será su manifestación y comenzará su reino.
Y Pablo anhelaba ese momento. Y a lo largo de la historia, todo creyente ha anhelado y toda generación piensa que es la última, porque esa es la manera de vivir. Pablo pensaba, yo voy a estar vivo cuando venga el Señor. ¿Qué pasó? No vino. ¿Por qué no vino? Pedro dice que Jesús no ha regresado, no por tardanza, sino por misericordia. Está esperando que todos vengan al arrepentimiento. Si Jesús hubiera regresado hace 20 años o hace 30 años, yo no estaría acá. Yo estaría perdido. Me esperó a mí y luego esperó a muchos otros, y así ha estado esperando hasta el día de hoy a que todos vengan al arrepentimiento. Pero un día eso se va a terminar, y Pablo tiene en mente esa idea, y eso es necesario. Acompáñame a algunos pasajes, por favor. En Santiago capítulo 5. Santiago era hermano, medio hermano del Señor Jesús. El Señor Jesús tuvo hermanos, hijos de Jesús, de José y María, y Santiago es uno de ellos. Y fíjate, imagínate que tú eres Santiago, que creciste con tu hermano mayor, y resulta, más adelante te das cuenta que es el Señor. Y todo el tiempo que perdiste, o sea, yo lo despreciaba, hasta lo buleaba si quieres, pero y de pronto me entero que es el Señor. Y a Santiago le decían rodillas de camello por la cantidad de horas que pasaba de rodillas orando. Bueno, Santiago 5, versículo 7 dice: por tanto, hermanos, Santiago 5:7, tened paciencia hasta la venida del Señor. Esperen la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Santiago dice, así como el labrador espera que el fruto esté ya listo. ¿Cómo espera un labrador el fruto? Lo espera, lo anhela. No puede hacer nada para que el fruto crezca más rápido, pero lo espera y se levanta cada día y ve, mira, ya floreó aquí, ya creció, ya se ve un poquito, y está esperando, anhelando. Dice, así esperen, porque la venida del Señor está cerca. Verso 9, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. El juez ya viene, ya está tocando la puerta. Ahí está. Y esta idea de esperar el regreso de Cristo es buena. Mira, Primera de Juan, acompáñame por favor a Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Juan escribe esta carta ya casi al final de su vida. Han pasado varias décadas desde que el Señor Jesús ascendió a los cielos. Juan lo ha esperado, es el último de los apóstoles que está vivo. Y mira lo que escribe Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Esa es la realidad. Los que hemos creído somos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. ¿Has oído esa frase? Todos somos hijos de Dios. No es cierto. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Solo los que creen, dice Juan capítulo 1. Todos los que creen, los que le han recibido, los que creen en su nombre, a ellos se les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y sí, voltea alrededor, ves a tu hermano y dice, pues sí es un hijo de Dios, pero no parece, no tiene nada de distinto de cualquier otra persona. Sí, no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El tener esta idea, esta esperanza de que Cristo va a regresar, y cuando Él regrese y se manifieste, nosotros seremos como Él. El que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo. Por eso es importante que toda generación espere anhelante que a lo mejor nos toca a nosotros ser la última generación. Entonces Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. O sea, mantén esto en la mente, y delante de Él te encarezco esto. ¿Qué cosa? Versículo 2, que prediques la palabra. ¿Qué es lo que tienes que predicar? La palabra. Tienes que enseñar la palabra.
Ojo al piojo. No es enseñar acerca de la palabra. Podríamos hablar mucho acerca de la palabra. ¿Cuántos manuscritos hay? ¿Cuántas copias hay? ¿Cómo se tradujeron? ¿Cómo llegó la Biblia a México? ¿Cuáles son las corrientes más importantes? Estamos hablando acerca de la Biblia, pero no estamos predicando la Biblia. Podríamos predicar acerca de la palabra o podríamos predicar con la palabra, pero no la palabra. El ejemplo más claro, has oído sobre todo políticos que mencionan Jesús dijo y Jesús dijo, y a lo mejor están citando las escrituras tal cual, pero no están enseñando la palabra. Están con la palabra haciendo un discurso político para sí mismos. Y puede suceder en el área de los políticos, pero también puede suceder en el área de la iglesia. Personas que usan la palabra para predicar cualquier cosa, a sí mismos tal vez, para predicar otras cosas. Y tú tienes que ser suficientemente perspicaz para escuchar si te están enseñando acerca de la palabra, te están enseñando con la palabra o te están enseñando la palabra. No sé si cachan la gran diferencia. Mi tarea es predicar la palabra. Que cuando tú llegues a tu casa, tú puedas leer este texto y decir, entiendo el texto. No entiendo a Ibert, entiendo el texto. Siempre que voy de regreso a mi casa, le pregunto a mi esposa, ¿se entendió? Y a veces me dice, pues más o menos, a veces me dice sí. Pero mi objetivo es que tú entiendas la palabra, que te quedes con lo que dice aquí, que en un año vuelvas a leer esto y digas, hay palabras que no entiendo, pero el mensaje está claro. Predica, le dice Pablo a Timoteo, predica la palabra. Eso es el qué. ¿Qué tiene que hacer? Predicar la palabra. Ahora, no solo Timoteo, porque si la palabra es capaz de, ¿te acuerdas? Enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Si la palabra puede hacernos renacer, como dice Pedro, capítulo 1 de Pedro, capítulo 1 al final. Si la palabra puede hacer eso, no puede ser solo la tarea del pastor. ¿Es mi tarea? Sí, pero también es tu tarea. Tú también tienes que predicar la palabra. ¿Cuándo? Ahí en el versículo 2, que instes a tiempo y fuera de tiempo. La palabra instar literalmente es pararte encima. Y se puede traducir como insistir, se puede traducir como estar presente. En todo tiempo debes predicar la palabra. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que tengo que pararme a predicar en todo lugar? No necesariamente así. Involucra eso, pero no es solo eso. Predicar la palabra implica saber por qué haces lo que haces. ¿Por qué educas a tus hijos de tal manera? Porque la palabra de Dios dice esto. ¿Por qué fuiste a este lugar y no a este otro? Porque la palabra de Dios dice esto. En todo momento, todas nuestras respuestas deberían estar confirmadas por la palabra de Dios, no por nuestra sabiduría. Para cada uno de nosotros es necesario a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento predicar la palabra. Ahora, vimos el qué, prediques. El cuándo, en todo momento. Ahora veamos el cómo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Redarguye, reprende y exhorta. Tres cosas. Redarguir quiere decir convencer. Hay gente que está dudando. Hay gente que no sé si, ¿sabes qué? Convéncelos. No con tus argumentos, con la palabra. Hay gente que que el Espíritu está inquietando sus corazones. Convénceles con la palabra. No se trata de convencerles carnalmente, sino con la palabra. Luego dice reprende. Y reprender es un poquito más fuerte. No es como regañar, pero casi. Reprender es eso, es como llamar la atención a alguien. Y a menudo necesitamos ser reprendidos. A veces estamos en pecado y no nos damos cuenta.
Sobre todo este tipo de pecados, de pronto te llenas de orgullo, o a lo mejor tú no, pero digamos yo me puedo llenar de orgullo. Y necesitamos, hermanos, que con la palabra nos exhorten y nos reprendan y nos digas, eso es pecado. A veces tratamos mal a nuestra esposa y necesitamos que alguien nos diga, oye, esa manera de hablarle a tu esposa es pecado. Esa manera de hablarle a tus hijos es pecado. Esa manera de hablarle a un hermano es pecado. Alguien debe reprendernos, pero nuevamente, no es por la educación, por la cultura, no, es con la palabra. Convence, redarguye, reprende y exhorta. Exhortar en griego es parakaleo. Es al lado, como paralelo, ¿no? Para. Y kaleo o kalos es llamar. El parakaleo es como llamar al lado. Se traduce como consolar, confortar. Incluso en algunos textos se puede traducir como abogado, ¿no? El paracletos es el abogado. Y lo que está diciendo es que a veces hay gente que necesita ser convencida, hay gente que necesita ser reprendida y hay gente que necesita ser exhortada, necesita ser consolada. ¿Nunca te has quedado, a lo mejor digamos físicamente te quedas así como, ¿a qué vine? ¿Qué es lo que tenía que hacer? ¿Qué es lo que tenía que hacer? ¿Qué era lo que iba a hacer? A veces en la vida nos quedamos así, nos quedamos confundidos. ¿Qué tenía que hacer? ¿Dónde tengo que ir? Y la vida se pone tan confusa que no sabemos exactamente cómo proceder. Y alguien con la palabra nos puede llamar al lado. Vente, por aquí está el camino. Aquí es, camina conmigo. A veces la vida nos golpea de tal manera que quedamos aturdidos y necesitamos que alguien nos tome del brazo o nos tome del hombro y nos diga, camina conmigo, camina al lado. Pero ¿cómo va a ser eso? Con la palabra. La palabra es lámpara a nuestros pies. La palabra es la que puede producir en nosotros todo esto. Entonces, permanecer en la palabra, predicar la palabra para redarguir, reprender, exhortar, y dice, con toda paciencia y doctrina. Con toda paciencia quiere decir con toda paciencia. ¿Por qué? Porque no siempre esto es rápido. A menudo queremos que las cosas sucedan rápido, pero la palabra de Dios no necesariamente hace las cosas rápido, hace las cosas bien, pero no necesariamente rápido. Entonces a veces hablamos con alguien, pues ya le dije, ya le exhorté, le mostré lo que dice la Biblia y no cambia. ¿Qué necesitas? Paciencia. ¿Cuánta paciencia te tuvo a ti el Señor? Te platico así rapidísimo. La primera vez que yo escuché el evangelio, yo creo que fue como a los 7 años, más o menos, en un programa que se llamaba el Club 700. Creo que se llamaba el Club 700. En aquella época, en los 80s, no había cable ni nada en mi pueblo, entonces nada más había la televisión abierta y ponían el Club 700 y un día ahí estaba, se quedó prendida la tele y yo escuché, y al final del programa, supongo que era un pastor, el señor que estaba conduciendo el mensaje, dice, ¿quién quiere recibir a Cristo en su corazón? Si tú quieres hacerlo, repite esta oración conmigo. Yo recuerdo estar ahí repitiendo esa oración. ¿Cambió mi vida? No. A medida que pasó el tiempo, pues crecí en tamaño, crecí en libertad y crecí en pecado. Y cada vez pues más perdido, más pecador. Y un amigo me invitó a su iglesia, yo tendría 17, 18 años y acababa de comprar mi primera batería. Y entonces tocaba donde sea y este amigo necesitaba un baterista para su iglesia y pues fui. Y yo estuve tocando en su iglesia varias veces, incluso en una campaña de evangelismo. Ahora sé que era una campaña de evangelismo, en aquella época yo pensaba que era un concierto. Entonces yo fui y tocaba. Tengo videos de eso que nunca voy a subir porque son verdaderamente vergonzosos, como estoy tocando con las manos y un show así horrible. Seguramente escuché el evangelio ahí, pero no me importó tampoco. No me importó, no cambió nada. Un tiempo después llegó ahí a mi pueblo, llegó Torre Fuerte, este grupo que lo conformaban el pastor Héctor Hermosillo y el pastor Heriberto Hermosillo. Y se presentaron en un estadio, yo fui, no era creyente, y fuimos con un montón de amigos ateos porque eran grandes músicos. Y entonces fuimos a verlos
Y recuerdo tanto al pastor Heriberto, a la mitad del concierto se paró y empezó a predicar el evangelio de tal manera que retumbaba mi corazón. Y yo sabía, me está hablando a mí. Había no sé cuánta gente, era un estadio, había mucha gente, pero yo era como si estuviera el pastor Heriberto parado frente a mí, mirándome a los ojos y diciéndome, reprendiéndome, convenciéndome de mi pecado. Y yo sentía esa presión, pero al lado de mí estaban todos mis amigos y se empezaron como a burlar de mí, porque yo supongo que tenía una cara de, "Ah, ¿cómo sabe eso? ¿Cómo sabe mis dolores más profundos? ¿Cómo sabe?" Y pues ya terminando el concierto, alguien me decía, no, hubieran visto a Liber, casi andaba levantando las manos, como esos aleluyos. Y yo, no, nada que ver, es un tipo inteligente, nada, esas payasadas de los cristianos, no. Pero había algo en mi corazón ahí que ya estaba muy tocado. Y entonces un año después llegué a México y llegué a Semilla de Mostaza, donde estaba el pastor Héctor predicando y predicó el evangelio. Y yo recuerdo esa sensación de no puedo más. Y pasé al frente, recibí al Señor, le entregué mi vida. Justo el pastor Heriberto estaba de visita en Ciudad de México, se puso detrás de mí, oró por mí y todo cambió. No todo fue perfecto a partir de ahí. Después de eso, incluso 2 años dejé de asistir a la iglesia. Como decimos en Semilla, me fui por las tortas, ¿no? Fui a pasear y regresé 2 años hecho pedazos, con el corazón destrozado, con la vida destrozada. Dios me trajo de regreso. ¿Cuánta paciencia tuvo el Señor? Y a veces tú y yo queremos que las cosas se hagan a toda velocidad para otros, sobre todo si tenemos hijos. Ya te dije, ¿por qué no entiendes? Tiene 10 años, tiene 8 años, tiene 12 años, tiene 15 años. ¿Cuánto te tardó a ti entender el evangelio? Y queremos que nuestros hijos entiendan a la primera. Sí, necesitamos a veces convencer, a veces reprender, muchas veces exhortar, pero con toda paciencia y doctrina. Con toda doctrina. ¿De dónde va a salir la doctrina? De la palabra. Porque si ando escuchando, mira tal doctrina de tal personaje que sale en la tele y tal otro que anda diciendo y tal otro que anda diciendo, esas doctrinas están chafas. La única doctrina válida es la de las Escrituras. Pero ¿cómo las voy a conocer si no permanezco en ellas? Con toda paciencia y doctrina. Luego dice versículo 3. Vimos primero el qué, que prediques. El cuándo, a tiempo y fuera de tiempo. Cómo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Habrá un tiempo en que no sufrirán la sana doctrina. ¿Sabes? Esto como papá me pegó esta semana durísimo. Porque el día de hoy mis hijos todavía están en casa y todavía me escuchan. Y todavía mi palabra tiene cierta importancia y hasta diría yo cierta admiración para mis hijos. Pero hay un tiempo en que ya no va a ser así. Y mi tarea es sembrar el día de hoy con paciencia, con doctrina. Mi tarea es sembrar eso, porque hay un día en que yo ya no voy a tener esa influencia. Tendrán influencia sus propias decisiones, pero este es mi tiempo y este es tu tiempo. Y nuestra tarea es esa. Hay un día en que dice no sufrirán, no soportarán la sana doctrina. Y cuando dice habrá un tiempo, no está hablando del futuro, habrá un día lejano, no. La palabra día, la palabra tiempo acá en griego es la palabra kairos, que es como habrá una oportunidad en que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, claro, porque sigues cosiendo el oído, tu corazón sigue necesitando, como dice Eduardo Galeano, porque aunque prohíban el agua, nadie puede prohibir la sed. Y nuestro corazón sigue sediento y sigue teniendo ahí ganas de oír, pero hay un montón de maestros de todo tipo y andan escuchando. El día de hoy hay más podcasts, dicen que hay más gente haciendo podcasts que gente escuchando podcasts. Y
se ha puesto tan de moda que todo el mundo anda contando sus experiencias, sus lecciones de vida, lo que conocen, lo que creen y dando consejos a diestra y a siniestra. Maestros que están de acuerdo a sus propias concupiscencias. Y escuece el oído y uno quiere y ahí busca. Dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Cuál es el problema? Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Te digo, la tragedia puede suceder en la iglesia. Pastores que desde aquí dicen, pues les voy a contar fábulas porque eso es lo que la gente quiere. La gente no quiere que, o sea, imagínate, vienes a la iglesia y te dicen que estás mal, que eres un pecador, o sea, no quiere ser confrontada, no quiere ser reprendida, quiere que le endulcen el oído. Y hay gente que se arremolina alrededor de pastores que están dispuestos a hacer eso. Eso es una tragedia. Y son iglesias enormes. No estoy diciendo que el que sea grande quiere decir que está mal, ¿no? O que está grande quiere decir que está bien. No, no, no. Simplemente que hay mucha gente que está alrededor de esto. ¿Cuál es el resultado? Apartarán de la verdad el oído. Y si te apartas de la verdad, ¿qué te queda? La mentira. Y se volverán a las fábulas. ¿Te acuerdas que en primera y en segunda de Timoteo, Pablo le ha dicho a Timoteo varias veces, cuidado con las fábulas, con estas historias, no te metas en esas cosas, predica la palabra, no te distraigas? Por eso verso 5 dice, pero tú, contraste entre estos hombres, tú sé sobrio en todo, sé de mente sana, sé hombre con la mente clara, soporta las aflicciones. ¿Predicar la palabra trae aflicciones? Por supuesto que sí. Pregúntale al Señor Jesús, pregúntale a Pablo, pregúntale a Pedro, pregúntale a cualquier persona que está enseñando la palabra. Siempre va a haber rechazo. El mundo rechaza la luz. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y si trataron mal a nuestro maestro, ¿cuánto más a nosotros? Por supuesto que va a ser así. Pero ¿qué te queda? ¿Predicar la mentira? No. Estamos llamados a predicar la verdad, aunque toque soportar aflicciones. Te platico así breve, rápidamente una anécdota. Hace algunos años, hace muchos años, hubo una señora que llegó a la iglesia. Yo no le prediqué el evangelio, llegó solita a la iglesia. Es decir, alguien le predicó y llegó a la iglesia. Tenía muchos problemas matrimoniales, problemas terribles con su esposo. Ya estaban separándose o ya estaban separados. Y ella comenzó a asistir a la iglesia. Luego hablé con ella porque necesitaba una consejería. Le hablé de la palabra, de lo que la palabra espera de ella, de lo que Dios quiere hacer en ella y todo esto. Y su vida empezó a transformarse. El marido un día llegó a la iglesia, un domingo fue y me buscó. Y estaba muy enojado, muy enojado, porque pensaba que sus problemas matrimoniales habían comenzado desde el día en que vino a la iglesia, porque ella había cambiado y todo esto. Recuerdo que estaban, no recuerdo si Jorge Monter o el pastor JJ atrás de mí, ahí por si acaso este cuate se lanzaba a los puños. Y pues estaba muy enojado y me gritó y me dijo de todo. Y yo pensaba, pero pues ¿qué le puedo decir? Y apenas me dejó de hablar, lo único que pude decirle es, Dios quiere hacer una obra en tu vida. O sea, te ves muy enojado, Dios quiere traerte consuelo, Dios quiere que seas gozoso, pero necesitas entender que eres un pecador, que necesita un salvador. Y todo esto, le prediqué el evangelio, se enojó más, y así me amenazó de todo, y se fue. Pasó un tiempo. Y un día regresan los dos a la iglesia. Bueno, ella nunca dejó de asistir, pero un día entran juntos a la iglesia. Y viene conmigo este cuate y me dice, quiero hablar contigo. Entonces yo sí, entonces entonces hablé con él y básicamente me dijo, quiero pedirte perdón por cómo te traté el otro día. Entendí lo que Dios quiere hacer en mi vida, ya le entregué mi vida al Señor. Dios está haciendo una obra en mi matrimonio, quiero cambiar y quiero crecer. Y maravilloso. Un par de meses después, ella se acerca de nuevo conmigo y me dice, ¿puedo hablar contigo? Le digo, claro que sí. Se acerca y me dice, necesito ayuda porque por mi esposo. Le digo, ¿qué tiene tu esposo? ¿Cómo está? Lo que pasa es que
no me deja en ningún momento, está pegado a mí todo el tiempo. Voy a la tortillería, yo te acompaño. Voy aquí, yo te acompaño. Cada fin de semana quieres salir a bailar conmigo. No me lo puedo quitar de encima. ¿Qué hago? Parece adolescente conmigo, ¿no? Así todo pegado, ¿no? Y lo único que le dije, pues la Biblia dice que disfrutes de tu matrimonio, ¿no? Que Dios está dando esta gracia. Otra vez, la palabra es la que hizo eso. No es mi sabiduría. Si hubiera hablado con cualquier otro pastor de Semilla, le hubiera hablado de la palabra y hubiera sido el mismo resultado. Pero te tienes que topar que a veces te quieren golpear por decir la palabra. Así va a pasar. No necesariamente te van a golpear, pero probablemente te van a despreciar, te van a subvalorar. Así es. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. La obra de evangelista no es solo pararte a gritar el evangelio, puede incluir eso, pero la obra de evangelista es todo lo que hace un evangelista. Ama a su esposa, ama a sus hijos, ama su trabajo, ama al Señor, todo lo hace como para el Señor, porque en todo da testimonio de la obra de Dios. Y yo conozco muchos aquí que hacen eso. En las circunstancias más difíciles están haciendo obra de evangelismo. Pablo termina diciéndole: cumple tu ministerio. Es como, ya te dije, y te dije que es delante de Dios. Cumple tu ministerio. Y cada uno de nosotros tiene un ministerio. La palabra ministerio quiere decir servicio. Y tú tienes un ministerio, tú tienes un ministerio, tú tienes un ministerio, tú tienes un ministerio, tú tienes un ministerio. Todos aquí tienen un ministerio. Todos los que han entregado su vida al Señor tienen un área donde han sido llamados a servir. Puede ser a la iglesia, aquí, atendiendo a los niños, atendiendo a la gente, pero puede ser afuera. A lo mejor te toca atender a algún familiar, te toca atender a alguna situación. Para el Señor es el ministerio que Dios te ha puesto. Cumple tu ministerio. ¿Y cómo lo vas a hacer? Necesitas la palabra para descubrir cuál es tu llamado y para poder llevarlo a cabo. Y a lo mejor tú dices, pero es que no sé cómo. Perfecto, te veo hoy a las 4. Precisamente a las 4 lo que vamos a estar haciendo es viendo cómo buscar en la palabra su voluntad cada día. Entonces, tienes tu ministerio y a lo mejor lo has dejado olvidado. A lo mejor es algo que Dios ya te ha pedido y que tú lo sabes y lo has dejado pasar. Y Dios no se enoja, pero sabe que tu felicidad, tu gozo va a estar más pleno en la voluntad de Dios. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, ante quien daremos cuentas, vivos y muertos. Vamos a pedirle, número 1, si hemos incumplido nuestro ministerio, vamos a pedirle perdón. Y si no conoces tu ministerio, vamos a pedirle dirección. Y si ya conoces tu ministerio, vamos a pedirle fortaleza y que Él con su Espíritu Santo lleve a cabo esta obra. Vamos a orar. Señor, gracias porque podemos el día de hoy presentarnos delante de ti. Ayúdanos, Señor. Queremos escuchar tu voz. Queremos ser sensibles a lo que tú quieras decirnos. En primer lugar, Señor, quisiéramos confesar nuestros pecados, aquellas cosas en las que, habiendo sido llamados por ti, las hemos descuidado, aquellas cosas en las que hemos hecho a un lado tu llamado para obedecer cualquier otra cosa. Perdónanos, Señor. Danos sabiduría para enmendar nuestro camino. También te ruego por aquellos que no han entendido cuál es su ministerio, cuál ha sido su llamado. Dales luz, Señor, con tu palabra y dirígeles a donde tú has establecido. Y para aquellos que han entendido su llamado, danos fortaleza, danos sabiduría y enséñanos a caminar siguiendo tus pasos, con la mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Señor, que sea para tu gloria una vida transformada. Ayúdanos a permanecer en tu palabra, pero también ayúdanos a predicar tu palabra.
que tu Espíritu haga en nosotros esa obra mientras esperamos anhelantes tu regreso. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén.